Bueno, en este segmento me voy a referir a otro de los textos atribuidos a Hesíodo, Trabajos y Días. Trabajos y Días en principio presenta dos grandes bloques que están conectados por un mismo propósito, trabajos por un lado, días por el otro. El propósito común tiene que ver con moralizar, educar, formar en valores a su hermano y a la sociedad a partir de una experiencia personal que desencadena justamente la composición del texto, como ya lo adelantamos en la clase. En primer lugar, como todo texto arcaico, presenta un proemio en que el poeta eleva una invocación y adelanta el tema que va a tratar. Tiene unos 10 versos, lo leemos. Musas de la Pieria, que con vuestros cantos prodigáis la gloria, venid aquí, invocad a Zeus y celebrad con himnos a vuestro Padre. A él se debe que los mortales sean oscuros y célebres, y por voluntad del tema Zeus son famosos y desconocidos. Pero Zeus altitonante, que habita encumbradas mansiones, fácilmente confiere el poder, fácilmente hunde al poderoso, fácilmente rebaja al ilustre y engrandece al ignorado, y fácilmente endereza al torcido y humilla al orgulloso. Préstame oídos tú que todo lo ves y escuchas, restablece las leyes divinas mediante tu justicia, que yo trataré de poner a Perses en aviso de la verdad. Hagamos algunas detenciones. En primer lugar, hay dos invocaciones, una dirigida a las musas de la Pieria y otra, a través de ellas, dirigida a Zeus. ¿Quiénes son las musas de la Pieria? En primer lugar, no son las musas del Helicón, las musas olímpicas a las que se dirige el poeta en Teogonía. Las musas de Pieria eran musas que habitaban en Tracia y que osaron competir, según la tradición, con las musas del Helicón. Fueron hasta el Helicón a ofrecerse entrar en competencia y fueron vencidas y, según alguna tradición, transformadas en aves o en urracas. En todo caso, lo importante es tener en cuenta que no se trata de las mismas musas a las que se refiere Hesíodo en Teogonía. En segundo lugar, es fundamental la calificación que se hace de Zeus en este proemio como aquel que es capaz de establecer diferencias entre unos y otros en el colectivo humano y con la capacidad, y que tiene la capacidad de intervenir para establecer leyes divinas mediante la justicia. Finalmente, se opera un desdoblamiento. Por un lado, en el ámbito divino, desde el ámbito divino es Zeus el que va a volver a instalar la justicia divina, y en el ámbito humano es Hesíodo el que adopta el rol de enderezar a un humano, a su hermano Perses. Como dice finalmente, trataré de poner a Perses en aviso de la verdad. La verdad está acá relacionada con ese concepto de ley divina o de justicia que establece desde el ámbito divino Zeus. Por lo tanto, será verdad todo lo que tenga que ver con esa idea de justicia. Seguidamente, a partir del verso 11, tenemos la introducción al tema, fundamentalmente la división entre las Érides, divinidades que
están presentes en distintos textos de la antigüedad. Acá se va a detener puntualmente en la Éride de la discordia, aquella que fue parida por la noche por Nix. Ya hicimos algún comentario sobre los hijos de la noche a propósito de Teogonía. Esta Eris, que también estuvo presente en el momento en que se separaron las diosas por causa de la manzana ofrecida por Paris. Justamente la Éride fue la responsable de que, la Éride mala, ¿no?, fue la responsable de que se ocasionara la guerra de Troya. Hay también, aclara, una Éride buena, aquella que genera las condiciones para que los mortales compitan y mejoren sus trabajos. Y entonces, a partir del verso 27, tenemos una primera apelación a Perses en el marco de este discurso didáctico que dirige el poeta. Oh Perses, grábate tú esto en el corazón, y que la Eris gustosa del mal no aparte tu voluntad del trabajo, preocupado por acechar los pleitos del ágora, pues poco le dura el interés por los litigios y las reuniones públicas a aquel en cuya casa no se encuentra en abundancia el sazonado sustento, el grano de Deméter que la tierra produce. Cuando te hayas provisto bien de él, entonces sí que puedes suscitar querellas y pleitos sobre haciendas ajenas. Pero ya no te será posible obrar así por segunda vez. Al contrario, resolvamos nuestra querella de acuerdo con sentencias justas, que por venir de Zeus son las mejores. Pues ya repartimos nuestra herencia y tú te llevaste robado mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes devoradores de regalos que se las componen a su gusto para administrar este tipo de justicia. Bueno, acá tenemos planteado el problema que origina la composición del discurso. Esta idea de justamente evitar la eris maligna, dañina, poniendo en valor lo logrado con el propio esfuerzo y evitando aprovecharse de una situación en la cual se ha quedado con una parte que no le corresponde. Y en este punto aclara el poeta que lo que había para distribuir ya fue repartido y que injustamente Perses se ha quedado con todo. ¿De qué manera? Dice, bueno, lisonjeando descaradamente a los reyes devoradores de regalos, es decir, han participado las autoridades en tal riña legal a favor de Perses y perjudicando a Hesíodo. ¿Cómo se ha logrado tal injusticia? Con lisonjas, es decir, con regalos, de manera corrupta. Luego de esto sigue el mito de Prometeo y Pandora, que permite explicar por qué existe la injusticia en el mundo humano, y se conecta justamente con el recibimiento de Pandora como origen del mal, en el sentido de que es entregada por los dioses a los hombres junto con un objeto que porta, una jarra que porta los males y que al ser abierta se distribuyen sobre la tierra, dejando en el fondo solo la esperanza.
Cito el final del mito a partir del verso 100. 1000 diversas amarguras deambulan entre los hombres, repleta de males está la tierra y repleto el mar. Las enfermedades ya de día, ya de noche van y vienen a su capricho entre los hombres, acarreando penas a los mortales en silencio, puesto que el providente Zeus les negó el habla, y así no es posible en ninguna parte escapar a la voluntad de Zeus. Luego viene el mito de las edades. Como decíamos en la clase, se trata de mitos que no son vernáculos, no son propios de Beocia o del mundo griego, sino que en realidad encontramos relaciones de intertextualidad con mitos de otras culturas próximas. El mito de las edades da cuenta, hay un pasaje especial de la clase en que hago un desarrollo de este mito, da cuenta de cómo van sucediéndose las distintas edades de manera decreciente hasta alcanzar la época actual en la que se considera que está ubicado Hesíodo, que es la edad de hierro. En la edad de hierro los valores están subvertidos. Dice Hesíodo, leo un pasaje a partir del 174, y luego ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta generación, sino haber muerto antes o haber nacido después, pues ahora existe una estirpe de hierro, en griego nyn, ahora, digamos, él se ubica en la edad de hierro. Nunca durante el día se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche, y los dioses les procurarán ásperas inquietudes, pero no obstante también se mezclarán alegrías con sus males. Luego, por ejemplo, ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo ni el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. Continúa hasta que finalmente plantea cómo finalizaría la edad de hierro. En el verso 197 dice: es entonces cuando Aidos y Némesis, cubierto su bello cuerpo con blancos mantos, irán desde la tierra de anchos caminos hasta el Olimpo para vivir entre la tribu de los inmortales, abandonando a los hombres. A los hombres mortales solo les quedarán amargos sufrimientos y ya no existirá remedio para el mal. Digamos que el alerta de la finalización de la etapa se va a dar cuando Aidos y Némesis desaparezcan de la tierra. Luego se articula, siempre las articulaciones en los textos arcaicos son de carácter asociativo y por salto temático, dando la impresión de que no hay conexión explícita, pero forma parte cada elemento de una construcción más general, más amplia. En el caso de la fábula del halcón y el ruiseñor, que es también una fábula que encontramos en otras culturas próximas, en el caso de esta fábula en particular se trata de explicar por qué el más poderoso finalmente logra su objetivo, que es maltratar, humillar, vejar al más débil. Leemos, es el primer ejemplo de fábula que recibimos en la cultura occidental. Dice en el verso 202: ahora contaré una fábula a los reyes aunque sean sabios. Siempre esta idea de educar, de formar, también a los reyes. Así habló un halcón a un ruiseñor de variopinto cuello, mientras le llevaba muy alto entre las nubes atrapado con sus garras. Este gemía lastimosamente ensartado entre las corvas uñas, y aquel en tono de superioridad le dirigió estas palabras: infeliz, ¿por qué chillas? Ahora te tiene en su poder uno mucho más poderoso. Irás a donde yo te lleve por muy cantor que seas, y me servirás de comida si quiero, o te dejaré libre. Loco es el que quiere ponerse a la altura de los más fuertes.
se ve privado de la victoria y además de sufrir vejaciones es maltratado. La moraleja, en principio, no disputar con el que tiene más poder. ¿Cómo se interpreta en relación con lo que viene desarrollando el poeta? No hay manera de hacer un acuerdo con los reyes o con Perses, que está siendo protegido por reyes que acá podemos pensar en relación de analogía con este halcón, capaz de jugar o de tener a su disposición a un ave pequeña como el ruiseñor. Casualmente elige la figura del ruiseñor que históricamente se relaciona con la figura del cantor, digamos del poeta cantor. Así dijo el halcón de rápido vuelo, ave de amplias alas, le contesta a Perses. Oh Perses, atiende tú a la justicia y no alimentes soberbia, pues mala es la soberbia para un hombre de baja condición, y ni siquiera puede el noble sobrellevarla con facilidad cuando cae en la ruina, sino que se ve abrumado por ella. Preferible el camino que en otra dirección conduce hacia el recto proceder. La justicia termina prevaleciendo sobre la violencia y el necio aprende con el sufrimiento, pues al instante corre el juramento tras de los veredictos torcidos. Cuando la dique es violada, se oye un murmullo allí donde la distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las normas con veredictos torcidos. Aquella va detrás quejándose de la ciudad y de las costumbres de sus gentes, envuelta en niebla y causando mal a los hombres que la rechazan y no la distribuyen con equidad. Bueno, ¿qué le queda al ruiseñor? ¿Qué le queda a aquel que ha sido maltratado por esta otra justicia distorsionada? Le queda el amparo de la ley divina de Zeus. En el verso 2.25 dice: para aquellos que dan veredictos justos a forasteros y ciudadanos y no quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad se hace floreciente y la gente prospera dentro de ella. La paz nutridora de la juventud reside en su país y nunca decreta contra ellos la guerra espantosa Zeus de amplia mirada. Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto proceder, sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. La tierra les produce abundante sustento y en las montañas la encina está cargada de bellotas en sus ramas altas y de abejas en las del medio. Las ovejas de tupido vellón se doblan bajo el peso de la lana. Las mujeres dan a luz niños semejantes a sus padres y disfrutan sin cesar de bienes. No tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos. A quienes, en cambio, solo les preocupa la violencia nefasta y las malas acciones, contra ellos el crónida Zeus de amplia mirada decreta su justicia. Muchas veces hasta toda una ciudad carga con la culpa de un malvado, cada vez que comete delitos o proyecta barbaridades. Sobre ellos desde el cielo hace caer el cronión una terrible calamidad. El hambre y la peste juntas y sus gentes se van consumiendo. Sigue un pasaje más: oh reyes, tened en cuenta también vosotros esta justicia, pues de cerca metidos entre los hombres, los inmortales vigilan a cuantos con torcidos dictámenes se devoran entre sí sin cuidarse de la venganza divina. Y más adelante hace una detención en la personificación de la justicia, la diosa Dike. Y he aquí que existe una virgen, Dike. En Teogonía ya había sido mencionada Dike en el verso 902, como una diosa respetada por todos los otros dioses. Y he aquí que existe una virgen Dike, hija de Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el Olimpo,
y siempre que alguien la ultraja, injuriándola arbitrariamente, sentándose al punto junto a su padre Zeus Cronión, proclama a voces el propósito de los hombres injustos para que el pueblo pague la loca presunción de los reyes que, tramando mezquindades, desvían en mal sentido sus veredictos con retorcidos parlamentos. Teniendo presente esto, reyes, enderezad vuestros discursos, devoradores de regalos, como aquel regalo que habían recibido aceptado de Perses para perjudicar a Hesíodo, y olvidaros de una vez por todas de torcidos dictámenes. El hombre que trama males para otro, trama su propio mal, y un plan malvado perjudica más al que lo proyectó. Es interesante esta moraleja que está planteando Hesíodo, que aquel que planifica un mal contra otro se perjudica a sí mismo. El ojo de Zeus, que todo lo ve y todo lo entiende, puede también, si quiere, fijarse ahora en esto, digamos en la injusticia que él ha sufrido, sin que se le oculte qué tipo de justicia es la que la ciudad encierra entre sus muros, es decir, puede ver todo y puede ver a cada uno. Pero ahora ni yo mismo deseo ser justo entre los hombres, ni tampoco que lo sea mi hijo, pues cosa mala ser un hombre justo, si mayor justicia va a obtener uno más injusto. Mas espero que nunca el providente Zeus deje como definitiva esta situación. Oh Perses, vuelve a dirigirse al hermano, grábate tú esto en el corazón, escucha ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de violencia, pues esta ley impuso a los hombres el cronión, a los peces, fieras y aves voladoras comerse los unos a los otros, ya que no existe justicia entre ellos. A los hombres, en cambio, les dio la justicia, que es mucho mejor. Luego tenemos una serie de recomendaciones acerca del trabajo. Digamos, hasta acá diríamos todo lo que tiene que ver con la amonestación al hermano. Y a partir del verso 286 están las instrucciones, las indicaciones para aprovechar en el marco de la justicia divina de Zeus los trabajos y los días. Primero tenemos el proemio acerca del tema del trabajo. Leo, yo que sé lo que te conviene, gran necio Perses, te lo diré. De la maldad puedes coger fácilmente cuanto quieras, llano es su camino y vive muy cerca. De la virtud, en cambio, el sudor pusieron delante los dioses inmortales, largo y empinado es el sendero hacia ella y áspero al comienzo, pero cuando se llega a la cima, entonces resulta fácil por duro que sea. Acá aparece una aportación importante en relación con lo que es la nobleza, con lo que es la arete para el campesino Hesíodo, que les recomiendo leer con detenimiento en uno de los artículos de Jäger que cito en la clase. Es el mejor hombre en todos los sentidos el que por sí mismo se da cuenta de justamente perseguir la virtud, tras meditar de lo que luego y al final será mejor para él. A su vez es bueno también aquel que hace caso a quien bien le aconseja, pero el que ni por sí mismo se da cuenta, ni oyendo a otro lo graba en su corazón, este en cambio es un hombre inútil. Luego comienza a dar una serie de instrucciones que son más particulares en relación con esta inicial, que es de carácter general. Los dioses y los hombres se indignan contra el que vive sin hacer nada, es decir, contra el que no usa productivamente su tiempo. La valía y la estimación van unidas al dinero, en el sentido de que el trabajo no es deshonra, la inactividad es una deshonra. Si trabajas pronto te tendrá envidia el indolente al hacerte rico. La valía y la estimación van unidas al dinero.
digamos, como una cuestión problemática que genera actitudes negativas de aquel que no se ocupa de su propia prosperidad. Las riquezas no deben robarse y bueno, una serie de cuestiones en relación con lo bueno y lo malo en la orientación a la comunidad. Luego plantea una serie de consejos para la administración familiar. Hay un proemio al calendario del labrador, cuáles son los trabajos a realizar en el otoño, los trabajos de invierno, los trabajos de primavera, los trabajos de verano. Digamos, qué hacer en cada una de las estaciones, si se trata de campesinos, y en el caso de navegantes, de marineros, hay un calendario también destinado a la navegación. Es importante este pasaje porque introduce información autobiográfica acerca del padre de Perses, que viajó desde Cima o Cumas Eólica, y también del único viaje que hizo Hesíodo, en que venció con un canto y obtuvo un trípode de asas dedicado a las musas del Helicón. Luego hay una serie de consejos para la administración familiar, nuevamente una serie de prohibiciones a tener en cuenta y finalmente una conclusión que leo: obra de este modo y evita la terrible reputación de los mortales, pues la mala reputación es ligera y muy fácil de levantar, pero dura de soportar, y es casi imposible quitársela de encima. Ninguna reputación desaparece totalmente si mucha gente la corre de boca en boca, sin duda que también ella es un dios. La idea de que, siguiendo estas instrucciones, tendrá una virtud que podrá ser, digamos, observada y protegida por la misma justicia divina de Zeus. Luego vienen días. Los días constituyen una porción de la obra que ha resultado sospechosa en diferentes momentos de la historia, pero que de todas maneras se ha transmitido como un segmento más de trabajos y días. En los días desarrolla un calendario con recomendaciones para cada uno de los días de 30 días. Habla de 30 días llenos, 30 días con actividades para cada día. Entonces nos va a decir, por ejemplo, a partir del 770, en primer lugar, el 1, el 4 y el 7º día sagrado, pues en él parió Leto a Apolo de espada de oro. El 8º y el 9º del comienzo del mes son 2 días excelentes para dedicarse a las ocupaciones humanas. Así va una y otra vez, en oportunidades regresa a alguno de los días que ya mencionó para indicar qué conviene hacer en cada fecha, y lo interesante es que da una justificación en muchos casos acerca de por qué esos son los mejores o los peores días, o no tienen o son neutros, son inocuos, y dan cuenta de una larga tradición oral que sirvió durante mucho tiempo para organizar el calendario de los campesinos.